Bien descansados. ¿Le dio pereza hoy día? No, nadie. ¿Seguro? Al pastor le dio pereza el día de hoy. No lo duden. Es bonito, de verdad, cuando el Señor nos permite tener estos tiempos, porque pueden ser bien aprovechados. Normalmente uno pasa con el estrés del trabajo, las ocupaciones, y estos tiempos también son buenos. Son buenos poderlos disfrutar y poderlos utilizar bien, ¿verdad? Poder dejar bonitos recuerdos con la familia, con los amigos, pero sobre todo también poder tener un tiempo para estar reunidos en la palabra de Dios y disfrutar de esto. Así como estamos feriado el día de hoy, no hay tiempo, no hay límite. O sea que hoy día vamos a hacer una vigilia tranquilamente hasta las 8, ¿ya? 8 de la noche, no, estoy bromeando. Oremos antes de estudiar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por una mañana tan bonita, fresca, que nos regalas el día de hoy. Pero sobre todo, gracias por la comunión que podemos tener en esta mañana. Tú eres el motivo de nuestra reunión. La verdad es que levantarse un domingo y saber que vamos a alabarte, que vamos a conocer más de tu palabra, que luego podemos orar unos por otros y luego podemos compartir inclusive algo de comer juntos. Eso lo hace una familia, Señor. Y esto no lo hace el hombre, lo haces tú, Señor. Así que es nuestra oración que en esta mañana hables a nuestros corazones. Tenemos necesidad de ti, sed de ti, Señor, de conocerte, de poder comprender tu palabra. Espíritu Santo, traemos a nuestra memoria tu ministerio aquí en la tierra, que es enseñarnos a Cristo, que es hablarnos de sus palabras. Y te damos gracias por esto. Por eso te rogamos que hoy todo corazón que pueda escuchar este mensaje pueda receptarlo como una buena tierra donde una buena semilla ha caído. Y es nuestra oración que durante el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, tú permitas que aquella semilla crezca fortalecida, que pueda crecer como un buen árbol, Señor. Y te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas y lo ponemos a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué libro estamos estudiando? A ver, ¿quién recuerda qué libro estamos? Juan, Primera de Juan, ¿verdad? Y la serie se llama Pequeños Libros, Grandes Verdades. Pero en Juan nos hemos tomado ya algunas semanas y han sido cada semana más enriquecedora que otra. Hoy vamos ya a cerrar la primera carta de Juan y vamos a estar en el capítulo número 5. Y yo le he titulado el sermón del día de hoy, Los que han creído saben. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de un programa hace muchos años atrás que se llamaba Quien sabe, sabe. Sí, algunos de ustedes, ¿verdad? Ya los que creo que de los 80 por ahí ya recordamos ese programa, era Quien sabe, sabe, y era un programa de concursos que tenías que saber las respuestas a preguntas difíciles. Entonces, Juan tiene una intención cuando él va cerrando esta carta, y es que los que han creído en Jesucristo tienen que saber tres cosas bien claras. Y tiene lógica, porque hablar de creer en alguien y el efecto de la salvación de Jesús sobre nuestra vida, no podemos decir como, hemos sido salvados y no conocemos ni quién nos salvó. Eso no va a pasar, Dios se va a dar a conocer. Y Juan tiene este propósito que de los que han creído, tres puntos importantes tienen que conocer. Y ¿saben qué? Yo recuerdo mucho, años atrás, cuando con mi esposa tuvimos que iniciar un segundo emprendimiento y teníamos que contratar a una persona de diseño gráfico. Entonces se sacó este anuncio de se busca diseñador o diseñadora gráfica para la empresa y llegó una chica que tiene una muy buena actitud, súper buena actitud, y le decíamos, ¿y usted sabe diseño gráfico? Por supuesto, póngame una máquina y yo le dibujo lo que usted quiera con los fondos que usted quiera, lo hago en 3D, 4D, 5D. Uy, Dios mío, yo dije, esta es la chica, hay que ponerla. En el momento que ya la contratamos, se suponía que ella sabía y había estudiado para esto, le pusimos la máquina, el mouse,
y no sabía nada. Literalmente más fácil era yo dibujando un palito con una bolita ahí, ponerlo en el Instagram, porque aunque ella decía saber sobre esto, no sabía. Y hay 3 cosas importantes que Juan desea que el que ha creído en Jesús lo sepa, lo conozca, lo viva, lo practique. ¿Usted desea descubrir cuáles son esas 3 cosas que Juan nos quiere dar a conocer el día de hoy? ¿Sí? A ver, levante manos. ¿Quién quiere saberlo? Muy bien, entonces venga el próximo domingo porque... No, lo vamos a estudiar este domingo. Así que vamos a Primera de Juan, capítulo número 5. Y vamos a estar leyendo el capítulo 5 todos juntos. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y sabemos que el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Este versículo subráyenlo, por favor, y si pueden en algún momento memorícenlo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que dice la Escritura, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo: hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Muy bien. Entonces, observamos aquí, de hecho, Juan cierra con estos 3 sabemos qué. Es como que el cierre justamente de su carta. Y lo primero que él habló en esta parte del capítulo número 5 es que los que han creído en Jesús han vencido al mundo. Bueno, él lo dice así: los que han nacido de Dios han vencido al mundo.
¿Qué es esto de vencer al mundo? Yo lo primero que quisiera observar es qué es lo que no sería vencer al mundo. Entonces traté de encontrar algún ejemplo histórico y me encontré con la vida de un hombre llamado Alejandro Magno. No sé cuántos tal vez estarán familiarizados con este hombre, pero este hombre fue un gran conquistador. De hecho, a sus 32 años era el emperador más grande que existía en la tierra. No había pelea que este hombre no haya ganado. De hecho, él es muy conocido por mover toda su cultura alrededor de todo un imperio que llevaba 3 continentes, el africano, europeo y asiático. Durante todos esos 3 continentes, la cultura de él fue impregnada. Era un estratega, pero increíble. Todo esto a sus 32 años. Si uno observara a este hombre, diría, este es un hombre que ha sabido vencer al mundo, ha conquistado el mundo. El mundo literalmente el mundo se encontraba a los pies de Alejandro Magno. Pero pasó algo. A sus 32 años muere. Murió muy joven. Y él tenía ciertas batallas pequeñas, que de esto más o menos es lo que trata de vencer al mundo. Él luchaba con paranoia, él luchaba con ser impulsivo. De hecho, él luchaba mucho con su propio ego. Él se autodeterminó Dios, dijo que él era una deidad por el poder que había alcanzado. También se lo conoce como un hombre autoritario, tiránico. Entonces él batalló mucho con su carácter. ¿Qué sería entonces vencer al mundo? Es la pregunta. Nosotros ya en capítulos anteriores habíamos estudiado que esto de la palabra mundo habla de los principios y valores que hay en nuestra cultura que quieren satisfacer nuestra naturaleza caída. Y 3 cosas habló Juan: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces el mundo trata de satisfacer esto. Entonces, cuando estamos hablando de que se ha vencido al mundo, hay 2 cosas que Juan tiene en mente cuando él habla de los que han nacido de Dios, han vencido al mundo. Y no está hablando de coger y salir en grandes batallas. De hecho, las batallas que quebrantan al ser humano son las pequeñas batallas con las que día a día usted y yo nos vamos a encontrar. Son los pequeños deslices que día a día nos encontramos y decimos, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Cuándo esto en mi vida realmente va a cambiar? 2 cosas tiene en mente el apóstol Juan cuando está hablando de vencer al mundo. Y mire lo que él mismo dijo en el capítulo número 3. Venga conmigo. Capítulo 3, versículo número 6 al 9. Él ya lo había dicho antes. ¿Qué era lo que él esperaba que sus discípulos puedan vencer? Entonces, el capítulo 3, versículo 6 al 9 dice así: todo aquel que permanece en Cristo, ¿qué dice ahí? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Jesús es justo. Pero miren el verso 8, es un verso fuerte. Pero el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido ¿de quién? De Dios. Entonces, justamente este es el pensamiento que tiene Juan cuando dice que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Querido amigo, no son las grandes obras que usted puede hacer en el exterior. Es aquella batalla que usted tiene día a día en el interior. Aquello que nadie lo ve, que tal vez nadie sepa, que usted sabe que eso ensucia su vida, ensucia su mente, ensucia su corazón. Es ahí donde nosotros debemos de saber que hay posibilidad de vencer esas batallas. Tiene entonces el apóstol Juan esto en la mente. Pero no solamente eso, sino venga conmigo en la misma carta, en el capítulo número 2, hay algo también muy interesante que puede ser vencido. Miren lo que tiene el apóstol Juan que decirnos en el capítulo 2, versos 9 y 11. ¿Llegó ahí? Dígame amén.
Mira lo que dice la Escritura. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué cosa? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado, ¿qué cosa? Los ojos. Wow. Entonces, Juan está hablando algo claro aquí. Que nadie puede expresar o decir, ¿saben qué? Yo he nacido de Dios, estoy venciendo al mundo, estoy conquistando las naciones, estoy viajando al África para darle de comer a los niños, de ahí viajé a la China, sufrí persecución, casi me mata la policía de allá. Pero una sola llamada a un hermano que usted le diga, eres un idiota, no sirves para nada, disculpen, ahí hay una gran contradicción, una gran contradicción. Juan está hablando de dos cosas específicas cuando dice que los que han creído o los que han nacido de Dios vencen al mundo. Habla primero de que pueden vencer al pecado. Y que aquella falta de amor fraternal que muchas veces tenemos, miren, a veces es más fácil ser bueno con los de afuera que con los de adentro. A veces uno es más cariñoso y más atento con el vecino, la vecina, el cliente, no sé, la tía. Pero cuando hablamos del hijo, la hija, el papá, el esposo, la esposa, somos todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, Juan justamente está hablando sobre esto de aquí. Entonces, ¿qué sería vencer al mundo? Yo lo definí de esta forma. Vencer al mundo es la capacidad dada por Dios para obedecerle y actuar por encima de tu deseo y sentimiento egoísta que está reinando sobre la voluntad caída del hombre. ¿Con qué se come esto? Lo voy a hacer más fácil. Vencer al mundo es lo que Dios te da como una capacidad para no obedecer a tus propios deseos, sino para actuar en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, la palabra sería: ¿quiénes son los que pueden vencer al mundo? A ver, ¿quién me puede responder? Como hoy día estamos en feriado, entonces estamos más relajados. La pregunta es, ¿quiénes son los que dicen la Escritura que pueden vencer al mundo? Los que han creído en Cristo. ¿Quién más? Un agua. A ver, un agua. Yo no tengo como David los libros, tengo un agua. La próxima semana, muy bien. David, si estás viendo, trae libros. Entonces, los que han creído en Jesús pueden vencer al mundo. Los que han nacido de Dios pueden vencer al mundo. La Escritura lo dice en el verso número 4. Vamos un ratito. Primera de Juan 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¡Qué increíble! ¿Qué nos quiere decir esto? Que los que han nacido de Dios, los que han creído en Jesucristo, pueden vencer al mundo. ¿Qué significa esto? Queridos amigos, es literalmente imposible que nosotros tengamos victoria ante nuestros deseos carnales si no hemos puesto primero nuestra confianza en Jesús. Es literalmente imposible. Nuestra fuerza de voluntad no es mayor que la fuerza de nuestro pecado. Podemos tener la mejor, más grande determinación, ser los hombres más disciplinados de la vida, pero si nuestra carne está decidida a arrastrarnos y llevarnos a cometer cualquier acto que vaya en contra de la voluntad de Dios, le aseguro que lo va a hacer. Simplemente su carne lo va a obedecer, porque esto humanamente no es posible. Veamos lo que dice Romanos 7. Venga conmigo a Romanos 7. Romanos capítulo número 7, verso 18, dice así. Romanos 7, versículo número 18. Y yo sé, dijo el apóstol, que en mí, esto es, en mi carne, está hablando de su naturaleza caída,
que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en nuestra naturaleza caída puede haber la buena intención de hacer algo, de cambiar, de hacer algo que nos aleje de una vida alejada de Dios, valga la redundancia. Pero humanamente es imposible. Literalmente esto es imposible. Pero en Cristo esto sí es posible. Miren lo que el mismo apóstol Pablo dijo en la misma carta a Romanos, capítulo 6, versículos 10 al 14. Miren lo que dice la Escritura. Capítulo 6, verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el verso 14 es clave. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, cuando Pablo empieza a decir que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, Pablo no es que es algo desconocido para él. De hecho, considero que cuando Dios permite que los hombres que escribieron la Biblia pongan cada letra, parte de su personalidad también estaba ahí puesta. Juan no es una dulce paloma. Juan no es aquellos que tal vez nacieron en una cuna cristiana y nacieron por poco recitando el Salmo 119. Ese no es Juan. Juan es totalmente diferente a lo que él escribe al final. La semana pasada David hablaba de ver a Juan como un abuelito tierno, dulce. Miren, hoy por hoy mi padre tiene 78 años, va camino a los 80 años. Y un día del padre le regalé una boina para adelante y tengo hasta una foto con él. Y verdad que se lo ve como un abuelito tierno y como mi papá es un poquito, ojalá no esté viendo, barrigoncito y con la y ya está bien canosito. Usted lo ve y cuando él habla es muy atento, usted quiere algo de comer, él le hace, quiere jugo, él es súper atento. Como abuelito. Pero si retrocedemos unos 30 años para atrás, ese es como el Juan que les voy a describir, literalmente. Es muy diferente a lo que era antes. Juan, venga conmigo, mire cómo lo describe Marcos. Marcos nos hace una buena descripción de Juan. Entonces, Marcos capítulo número 3. Si nosotros vamos un ratito al verso número, usted lo puede leer en casa, del 13 en adelante, nos van a dar los nombres de los discípulos, de los apóstoles escogidos por el Señor. Y en esta época, cada uno de los nombres tenía un porqué. Cada uno de los, o como un apodo, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos, ¿verdad? Y él parece polaco, parece europeo. Entonces, cuando estuvimos en el retiro, le pusieron el polaco. Entonces, tiene un porqué, ¿verdad? Entonces, justamente Marcos se va a hablar sobre Juan y mire cómo lo identifica. Desde el verso número 17 nombra a los discípulos, dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, y da la traducción, esto es, hijos del trueno. Vaya apodo. Carlos, a usted le pusieron polaco, pinta europeo. Pero ¿a quién le gustaría que le digan, hijo del trueno? ¿Cómo vas? ¿Qué quiere decir eso, verdad? Entonces, habla mucho de la personalidad y de hecho, si nos movemos un ratito a Lucas, podemos ver la personalidad de ellos, o mejor dicho, en este caso de Juan. En Lucas capítulo número 9, en el verso 54. Lucas 9, verso 51. Veamos un poquito de este dulce hombre, Juan, el abuelito que nos decía David la semana pasada. ¿Cómo era antes de ser abuelito, ya?
Entonces el verso 51 en Lucas 9 dice así: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero miren lo que pasó en el verso 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto los discípulos, aquí están, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? He ahí un hijo del trueno. Los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, entonces no se les ocurrió mejor cosa a Juan y a su hermano, decir: a ver, Señor, hagamos algo, no te quisieron recibir, oremos, que les caiga fuego encima. Qué dulce abuelito, ¿verdad? Qué tierno. No, literalmente ese sobrenombre que le pusieron habla por sí mismo. Si ustedes leen, en cambio, en Mateo 20:20, esto lo pueden leer en casa, y Marcos 10:35, este era un hombre medio codicioso también. Porque cuando hace una petición interesante, le dice: Señor Jesús, mira, cuando vengas en tu reino, haz que yo y mi hermano nos sentemos uno a tu derecha, uno a tu izquierda. Era una posición. Literalmente querían estar como que con el rey y ellos gobernar con el rey. Esa era más o menos la característica de Juan. Pero Juan nació de nuevo. Y pudo vencer ese carácter airado que vemos aquí de fuego del cielo. Y tal vez ese pensamiento egoísta de querer reinar lo pudo vencer. ¿Por qué? Porque Dios le permitió nacer de nuevo. Él pudo vencer al mundo. Pero buscando un poco sobre ciertas historias, a mí me encanta como que estudiar la vida de las personas. Hay un hombre, ya murió hace poco, se llamó Chuck Colson. Hace muchos años, en los años 70, estuvo el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Richard Nixon fue conocido por un caso que se llamó Watergate. Fue tan conocido y cayó tan en vergüenza el presidente de los Estados Unidos porque se confabuló en escuchar a sus opositores, hizo espionaje, bueno, hizo un poco de cosas truchas el presidente que tuvo que renunciar. De hecho, creo que es el primer presidente que tenía que renunciar por estas causas. Pero él tenía una mano derecha y era justamente este hombre, Chuck Colson. Este era el hombre como su mano derecha. Este hombre, literalmente, lo que él decía, el presidente lo escuchaba y se hacía lo que él decía. Era como que el segundo hombre con más poder ahí. Pero como fue el escándalo del Watergate, lo cogen preso. Y literalmente pasó de la fama a la vergüenza en un solo día. Literalmente le cambió la vida y fue encarcelado. Pero este hombre recibió una visita en la cárcel de un buen amigo. Le llevó un libro de C.S. Lewis, un autor cristiano, y le lee una porción donde hablaba de la avaricia y el ego. Y dice: ¿sabes qué? Le dice al amigo: ese hombre soy yo. Y se pone a llorar. Y ese hombre, Chuck, se entrega a Cristo en la cárcel. Ese hombre empezó a servir en la cárcel. Empezó a ver la necesidad de que la gente conozca la Escritura en la cárcel. Y mientras estuvo preso, empezó a abrir estudios bíblicos en la cárcel. Estuvo, creo que alrededor de un año en la cárcel, sale libre por buen comportamiento y mucha gente lo quería contratar porque sabían lo astuto que era. Pero él decide decirle no y literalmente se dedicó a trabajar. Y él levanta un ministerio que se llamó Prison Fellowship, que se dedicaba solamente a la visita de la gente en la cárcel, lo que hoy le conocen como capellanes. Él empieza a instaurar eso y crea un centro para equipar artísimos hombres y mujeres para que visiten a los presos y dentro de las cárceles el evangelio se siga dando. Él murió en ese trabajo, no se entregó a otra causa que eso. Hoy nosotros vemos que un presidente, un vicepresidente sale de la cárcel y es con sed de venganza, literalmente. Nosotros vemos esto en nuestra clase política, cómo salen y quieren es matarse uno al otro. Pero vencer al mundo sí es posible. Chuck nos lo demuestra, el apóstol Juan nos lo demuestra y por eso es que él escribe: todo lo que ha nacido de Dios
vence al mundo. ¿Amén o no amén? Muy bien, entonces sí es posible, y es posible especialmente, ya traigámoslo a nuestra vida, con aquello con lo que usted batalla, día tras día. Querido amigo, querida amiga, es posible. En Cristo poder tener victoria sobre esto, sí es posible. Si te encuentras tal vez atrapado con un pecado que quieres dejar y no lo puedes, en Cristo es posible. O si tienes una falta de perdón en tu interior hacia alguien, en Cristo es posible. Diga conmigo, sí, en Cristo es posible. Uy, pero parece que no han desayunado, pero muy bien. Juan entonces lo primero que nos dijo que tenían que saber es que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Pero lo segundo que él nos quiere decir es que todos los que han creído deberían estar seguros de quién es Cristo. Esta pregunta hágasela hoy. ¿Quién es Cristo? En cierta ocasión, en una conversación con alguien que decía ser cristiano, y decíamos, ¿quién es Cristo? Y él me decía, el Hijo de Dios. Y yo le digo, sí, pero es Dios. Me dice, no, ¿cómo? Me dice, no, Él es el Hijo de Dios. Le digo, sí, pero es Dios. ¿Y cómo? No estaba seguro quién era Cristo. Juan tiene esto claro en la mente y le dice, tienes que estar seguro quién es Cristo. Miren, ahí hay un contexto. Juan está batallando contra ciertas enseñanzas que estaban dando. Y venga conmigo a Primera de Juan mismo. Traigamos a nuestra memoria un poquito lo que él dijo en el capítulo 2. Y venga conmigo a los versículos 22 y 23. Esto es lo que él está teniendo en mente en este momento. Primera de Juan 2, versos 22 y 23. ¿Llegó? Mire lo que dice. Desde el 21, verso 21. No es escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conoces. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Miren, él les dice que estos justamente son los anticristos. Venían personas donde se estaban congregando los discípulos a los cuales Juan está escribiendo en esa época, y ellos empezaban a hablar de que sí, mira, Jesús es un buen maestro, todo lo que quieras, pero Él no es el Mesías. Él no es el que tenía que venir. Y Juan empieza a decir, hey, tengan cuidado con lo que están escuchando, presten mucha atención, porque el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ese tiene al Hijo, pero el que te dice lo contrario, ese no tiene al Hijo. Entonces él está justamente batallando con esto, pero no solamente contra ellos. Venga conmigo al capítulo número 4 y veamos qué otros personajes aparecen aquí. Entonces el capítulo 4, los primeros 3 versículos nos dan otros personajes que aparecen aquí. Y dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, él está diciendo que hay falsos profetas que están negando la encarnación de Jesús. Y esto, queridos amigos, se le llama gnosticismo. ¿Qué es lo que los gnósticos estaban enseñando en aquella época? Estaban enseñando que la materia, la carne, es mala. Entonces, como la materia, la carne del ser humano es pecadora, era literalmente imposible que Jesús haya venido en carne. Entonces ellos estaban hablando como que, a ver, sí, mira, Jesús vino, pero literalmente no vino en una carne, sino que era como un semifantasma. Literalmente es lo que ellos enseñaban. Entonces, Juan dice que los que han creído tienen que estar seguros de quién es Cristo. Entonces, por eso es que él habla de 3 que dan testimonio acerca de Jesús. Y dice que es el Espíritu, el agua y la sangre.
Y esos son los que dan testimonio de Jesús, el espíritu, el agua y la sangre. Ahora, ¿qué quiere decir esto aquí? Cuando hay muchas formas de ver, hay mucha teología detrás de esto. Pero voy a tratar de coger la más simple y la que más se apegue a lo que Juan está diciendo en el contexto. Entonces, cuando Juan está hablando de esto y habla del agua y está batallando contra esto que decían, Jesús no ha venido en carne, ha venido como un fantasma. Literalmente, el episodio del agua en la vida de Jesús habla de su bautismo. Sumerja a un fantasma en el agua. ¿Qué va a pasar? Nada, se ahoga. No pasa nada. Literalmente un espíritu no se puede mojar. Jesús no pudo haber venido en espíritu porque hubieron testigos, estuvieron viéndolo, hubieron observadores y estuvo ahí. Y cuando hablamos de la sangre, ¿qué pasa si le mete un cuchillazo a un espíritu? Suena chistoso, puede decir, oiga, pero ¿qué le pasa, pastor? Y esas preguntas medias raras. Literalmente es el trasfondo de lo que se estaba enseñando en esa época. ¿Qué pasaría si usted a Gasparín le mete un cuchillazo? Nada, absolutamente nada. Entonces, el testimonio de haber el sufrimiento, haber visto la sangre de Jesucristo, habla literalmente de que Cristo vino en carne. Dios se encarnó y sufrió y su sangre fue la que se derramó. Entonces, Juan está batallando sobre esto. Pero no solamente son estos dos actos donde Cristo se muestra físicamente, que Juan está hablando, sino que dice algo interesante. Él decía que 3 son los que dan testimonio: el agua, la sangre y el espíritu. El espíritu, dice la Biblia, es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad. Aquí hay algo interesante. El Espíritu Santo es quien abre nuestra comprensión de lo que la Escritura dice acerca de nosotros, de nuestra verdad y de lo que Dios hizo por nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado algo así, pero cuando mi madre me llevaba a escuchar la misa en ese tiempo, yo no entendía ni papa, literalmente. O cuando hubo ya un evangélico dentro de la oficina donde yo trabajaba con mi mamá hace muchos años atrás, y él me decía, don Javier, quiero enseñarle algo, y me abría la escritura, literalmente entraba por aquí, salía por acá, y no comprendí absolutamente nada. Porque miren, podemos saber mucha teoría sobre la religión o sobre lo que la Biblia dice, pero una cosa es que comprendamos lo que el Espíritu nos quiera decir acerca de la verdad que está en la Escritura. Es algo muy diferente. Una cosa es saber tanta teoría, pero otra es cuando el Espíritu te transforma y te da el conocimiento de lo que la Biblia está hablando. Entonces, ¿por qué hablas de que el Espíritu es quien da testimonio? Miren lo que Juan mismo dijo en el capítulo 2, mismo libro. Capítulo 2, verso 27, miren lo que dice la Escritura. Aquí van a encontrar la palabra unción, que es un sinónimo del Espíritu Santo. Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os han enseñado, permanezcan en Él. Juan había hablado también, y venga conmigo a Juan 16, sobre este tema. En Juan capítulo número 16, él también había hablado, bueno, el Señor es quien está hablando aquí, Jesucristo es quien está hablando, y en Juan 16, versículo número 13, dice lo siguiente, esto fue lo que el Señor dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Porque el ministerio del Espíritu Santo es ese, darnos a conocer la verdad de Dios. Una cosa es que usted trate de leer la Biblia y otra cosa es que el Espíritu le enseñe acerca de la Biblia, de lo que está hablando de Jesucristo aquí. Entonces, hay 3 que dan testimonio acerca de Cristo. Y ellos dicen, ustedes tienen que saber bien quién es Cristo.
por todos estos trasfondos que veíamos, como los gnósticos decían, Jesucristo no vino en cuerpo, Él era un espíritu, era un fantasma, entonces porque la materia es mala, entonces como era malo, entonces no es posible que Cristo haya venido físicamente. Pero Juan dice, ustedes tienen que conocer bien quién es Cristo. Y hay tres que dan testimonio. Y está el agua, recuerden el bautizo. Es imposible que no haya sido un cuerpo. Cristo vino en cuerpo. La sangre que vieron derramada, Cristo vino en cuerpo. Pero no solamente eso, sino que la convicción del testimonio de esto te lo va a dar el Espíritu Santo. Ahora, ustedes podrán decir, Javier, pero entonces eso ya no hay ningún peligro para nosotros el día de hoy. Si pensáramos así, estaríamos al borde de ser de alguna u otra forma atacados. Cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, uno de los que uno normalmente hace es, quiere comprar de toda la literatura que te habla acerca de Jesús. Entonces yo me compré las Biblias y me compré un pocotón de libros. Un buen amigo mío en esa época me dijo, Javier, mira, en vez de leerte tantos otros libros, ¿por qué no mejor te lees primero la Biblia enterita, termina la Biblia y después lees otra cosa? Buen consejo que me dieron. Pero como buen necio que a veces uno es, me compré otro libro. Y era uno que tenía un título bien bonito que decía Conversaciones con Dios. Uy, qué chévere que se veía, y empecé a leerlo. Y literalmente comienza el autor a decir que él le hizo preguntas a Dios y que su mano empezó a escribir las respuestas que Dios le daba. Yo decía, wow, qué increíble este tipo, ¿verdad? Qué espiritual. Entonces, quiero mostrarles ciertas cosas que este libro decía y que luego también otro amigo me dijo, bota eso, esto es otra cosa. Quiero citarte, el autor es Neil Donald y esto es fracciones de Conversaciones con Dios. Dice así, Dios no está interesado en salvar a tus pecados, sino en eliminar el sentido de pecado que tienes. Eso es una de las frases de ese libro. ¿Qué te hace sentir eso? Te minimiza el sentido de redención, de la necesidad de Dios que tenemos todos los seres humanos. Por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú dices, chuzo, qué bestia, este hombre que está hablando con Dios dice que bueno, él solo quiere eliminar el sentido de pecado que tengo. Otra frase que sale hay uno famoso, yo les voy a leer después, dice la idea de que Jesús es el único Hijo de Dios y que de alguna manera esto lo hace especial es una concepción errónea. Todos son hijos de Dios. Y Jesús simplemente vino a mostrarnos cómo vivir desde esa comprensión. ¡Qué increíble! Entonces, ¿para qué vino Cristo? Pues yo también soy hijo de Dios. Algunos me miran así como, pero esto se lee y esto se vende muchas veces erróneamente en una librería cristiana. Otro, hay uno famoso, ¿cuántos han escuchado Deepak Chopra? Es un autor que vende miles y miles de libros. Y hay un libro de él que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. Disculpen, a veces los cristianos empiezan a leer este tipo de libros. Y quiero leerles algo. Miren lo que dice aquí. El universo responde a tus pensamientos. Lo que piensas se convierte en tu realidad. Si yo me puedo pensar en un Mercedes-Benz y hago... y no voy a encontrar más que mi BMX afuera. O sea, o pienso, a ver, la refrigeradora está vacía. Llénate. O sea, y esto es literatura que muchas veces se lee dentro de las iglesias, literalmente. Quita la dependencia de la gracia de Dios, de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Entonces, este peligro sigue hasta hoy, pero yo quiero decirles algo. Si ustedes han nacido de nuevo, si han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, tienen que conocerlo bien. La única fuente de su verdad, Él nos la dejó, es la Escritura. El Espíritu de Dios es quien te revela y te muestra la verdad del Evangelio. Todo relato histórico que quieran, aquí está. ¿Quieres enseñanza? Aquí está. Y si sientes que no lo comprendes,
pídele al Señor, Señor, abre mi corazón para comprender tu verdad, para entender lo que estás diciendo, lo que estás hablando. Queridos amigos, en Cristo usted puede tener la seguridad de conocer quién es Dios, quién es Jesucristo y qué es lo que Él hizo por nosotros. Entonces ya hemos visto dos cosas. Los que han creído, los que han nacido de Dios, primero vencen al mundo. Los que han creído tienen que saber quién es Cristo, ¿verdad? Son dos cosas que hemos visto. Y la tercera es, los que han creído deben estar seguros de su relación con el Hijo de Dios. Vengamos un ratito, vamos a recordar un poco. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo número 5. Y este es muy interesante, desde el verso número 10. Miren esto. Dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, lo tiene aquí. Y el que no cree a Dios le hace mentiroso porque no le ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa? Vida eterna. Y esta es la vida, está en su Hijo. Este es el versículo que les dije que subrayen. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está repitiendo Juan a cada rato que quieren que tengan certeza? ¿De qué? De que tienen vida eterna. Juan le está diciendo, si ustedes han nacido de Dios, tengan seguridad en Cristo. Y la primera seguridad que todo hijo de Dios debe de tener y aferrarse a ello es que tiene vida eterna. ¿Amén o no? Eso es lo que nos hace caminar seguros. Eso es lo que nos hace caminar confiados de que no hay nada aquí, en ningún lado, ninguna cosa creada, ninguna hueste, ninguna potestad, ninguna dificultad, ninguna persecución que nos pueden separar ¿de qué? Del amor de Dios, dice la Escritura, de la certeza de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Los que han creído en el Hijo de Dios tienen que tener esa certeza, esa convicción. ¿Por qué? Jesús dijo lo siguiente en Juan 11. Venga conmigo, por favor, en Juan 11. Juan 11 dice lo siguiente. Juan 11, versos 25 y 26. Este es un contexto interesante. Muere un hombre llamado Lázaro, dos mujeres, las hermanas de Lázaro, se acercan a Cristo y Cristo les dice lo siguiente. Jesús les dice, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice la Biblia? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús está hablando que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y todo aquel que ha creído en Él, aunque muera, vive eternamente. Vive eternamente. Eso es lo que Cristo está diciendo. Pero ¿cómo sabemos que esto es serio? Que es verdad. ¿Cuál es la garantía que usted puede decir? Yo creo lo que está diciendo Jesús aquí. Primero, que solamente porque Dios lo diga, uno debe tener certeza. Pero Dios conoce nuestra condición humana y los pecadores que somos y cómo divaga nuestra mente. Él no solamente que dijo que Él era la resurrección y la vida, sino que Él lo comprobó. Y en el momento en que Él decide subir a aquella cruz y morir por nuestros pecados, no solamente que Cristo fue puesto en una tumba, sino que el testimonio de su resurrección nos da muestra de quién es Él. Y de lo que Él dice es verdad. Vengan conmigo, por favor, en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo se toma un tiempo para escribirle a esta iglesia y dejarles esa certeza sembrada en el corazón. Y esto atraviesa los años y llega hacia nosotros porque puede pasar en nuestra mente de tener temor al momento de nuestra muerte. Y cuando dice la Escritura en 1 Corintios 15,
verso 20 en adelante, Pablo está hablándole a la iglesia para que conozca por qué la resurrección debe darte certeza de tu salvación, de tu relación con Dios. En el verso 20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué dice la Biblia? Vivificados. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que todo aquel que ha nacido de Dios, no solamente que vence al mundo, que puede conocer quién es Cristo y tener seguridad de quién es Cristo, sino que puede tener esta certeza de su relación con Jesús. Y este primer vínculo que nos entrega de darnos la certeza de la vida eterna. Juan lo dice como 3 o 4 veces en estos primeros versículos y les dice: tengan seguridad de que tienen la vida eterna. Tienen al Hijo, tienen la vida. Es literalmente lo que Juan les empieza a recalcar una y otra vez. Pero Juan no solamente quiere dejar certeza para la vida futura, sino también para la vida presente. Y algo interesante, y regresemos por favor a Primera de Juan, nuevamente el capítulo número 5, porque no solamente nos da seguridad con nuestra relación con Jesús para el futuro, sino también para el presente. Y miren lo que dice el versículo número 14 al 17. Llegó Primera de Juan 5, 14 al 17. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que tenemos certeza que oramos y somos respondidos. Dios nos responde. La oración cuán vital y cuán importante es para la vida del creyente. Pero póngase la mano al corazón. ¿Y cuántas veces ha orado sin esperar recibir? ¿Cuántas veces ha orado por alguien que sane, pero tiene duda en su corazón? Esta semana han caído varias noticias, y entre ellas la noticia de una de las hijas de nuestros hermanos que está por dar a luz y tiene un cuadro muy difícil. Y oré con el hermano, con nuestro hermano, y hablamos justamente del tema de la oración. Y él me decía: Javier, a veces las noticias del doctor son tan desalentadoras porque dicen: mira, le estamos haciendo este tratamiento, pero es muy seguro que no pase nada. Ya lo hemos hecho varias veces, pero normalmente no pasa nada. Pero igual lo vamos a hacer para ver si pasa algo. Entonces él me dice: es difícil orar cuando tienes esas noticias de trasfondo. Pero, bueno, conversando y trayendo a la memoria de la vida de la iglesia, aquí hemos orado por personas que literalmente les han dicho: está desahuciada, va a morir. Y le hemos pedido al Señor, y el otro día me daban la noticia que de esa mujer que había entrado a UCI era un infarto cerebral, si mal no recuerdo, hoy se encuentra en casa. Hay que tener certeza en nuestra relación con Jesucristo. No estoy hablando de que uno le ordena al cosmos, le ordena a Jesús: haz esto. No, es todo lo contrario. Entre más grande reconocemos que es nuestro Dios, más humilde debe ser nuestro acercamiento a Él. Pero Él no es que no escucha nuestra oración, le escucha y le escucha perfectamente. Y comprende nuestro dolor y nuestra necesidad, lo comprende. Pero ¿cuál es nuestra certeza de que sí somos escuchados? Juan está diciendo: si has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Señor y tu Salvador, ten certeza de que te escucha.
Ten certeza que te escucha. Pero hay algo también. ¿Cuántos ustedes han escuchado esos chistes de los pastores? Los pastores son bien agrios. Y dice que hay la oración de la oveja. ¿Has escuchado la oración de la oveja? ¿Nunca la has escuchado? Yo le voy a enseñar la oración de la oveja. ¿Quieren que se la escuche? Bendíceme, guárdame, provéeme. Y todo es como para mí, ¿verdad? Señor, sálvame. De esa forma. Y esa es normalmente la oración de la oveja. Nosotros, todo es para nosotros. Pero esa no debe ser nuestra forma de vivir. Si usted ha nacido de Dios, literalmente es crucificar nuestra vida. No digo que no hay que orar por nuestras necesidades, estaría loco si digo eso. Pero nuestro enfoque no es nosotros. Mire lo que dice la Escritura en el verso número 15. Miren esto de aquí. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si nos quedamos ahí, Juan se quedaría con un mensaje un poco egoísta porque está hablando sobre nosotros. Pero Juan continúa y dice el verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará ¿qué cosa? Vida. Wow. Aquí hay algo diferente. Dios nos da las peticiones que pidamos. Lo que nosotros pedimos, el Señor lo va a conceder. Acto seguido dice, si vieres a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, Dios le va a dar ¿qué cosa? Vida. ¿Qué es lo que normalmente a veces nosotros hacemos cuando vemos a alguien cercano en pecado? De una, ¿verdad? Gilbert, yo te vi jugar pelota, te vi con una camisa de Melec, eso es pecado, no mentira, vamos por ese caso, ¿ya? Pero normalmente los seres humanos somos juicio de una. Ah, mira, al hermano le pasó eso. Ah, segurito que andará en alguna cosa. ¿Qué andará haciendo? Andar viendo alguna novela trucha en Netflix. Ah, bien hecho por esto, por aquello. O sea, normalmente empezamos a juzgar. Ah, de andar con otra persona. Ah, de estar haciendo esto. Normalmente esa es nuestra forma. O somos súper buenos para aconsejar. Somos muy buenos para aconsejar. Entonces decimos, Cristian, mire, usted hay pecado de muerte. Yo digo, no orar por este pecado, pero si es un pecado que no es de muerte, yo digo que bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, Pablo está enseñando algo y está diciendo, han conocido a Cristo y en vez de perseverar en su gracia, deliberadamente han querido pecar. El Señor los toma. Entonces, hay justamente esta teoría sobre aquellos que están cometiendo este pecado, o hay otros, en cambio, que se ajusta un poco más. Venga un ratito conmigo a Primera de Juan, capítulo número 2. Lo que quiere decir esto de pecado de muerte, que no se debe de orar por esto. En Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 18 y 19. Miren lo que dice aquí. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí viene lo interesante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, cuando Juan empieza a decir que hay pecado de muerte por el cual no se debería orar, en su mente está esto. Están de los que estaban ahí y salieron de ahí y apostataron acerca de Jesús. Se fueron con otras doctrinas y no quisieron hallar en su corazón arrepentimiento por haberse apartado de la verdad del Señor. Juan dice, no oren por ellos. Pero en cambio, hay otros que están luchando genuinamente y se encuentran en algún pecado envuelto. Juan dice, ora por ellos. Dios les va a otorgar vida. En resumen, Juan
cierra con las siguientes palabras. Venga, por favor, a 1 de Juan mismo, capítulo 5, versos 18 al 20. Y aquí usted va a encontrar 3 veces la palabra sabemos, sabemos, sabemos. Y en el verso 18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, mira cómo Juan lo llama, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Juan está cerrando, está diciendo que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, que todo aquel que ha nacido de Dios tiene seguridad de quién es el Hijo de Dios, y todo aquel que ha nacido de Dios está seguro de su relación con Dios. Dios le escucha, Dios le responde. Queridos amigos, en Cristo es posible vencer al mundo, pero especialmente tu mundo, tus luchas. Y querido amigo, no es una sugerencia lo que Dios le está dando al creyente. No le está diciendo, mira, si es que es posible, vence al mundo. Él está diciendo, todo aquel que ha nacido de Dios, vence al mundo. Levante su bandera ante aquel pecado que le persigue. Y, ahí sí, medio pentecostal, y declare victoria sobre esto de aquí. Porque Cristo Jesús lo ha hecho posible. Queridos amigos, en Cristo es posible tener la seguridad de quién es el Hijo de Dios. Por eso quiero decirle algo. De su vida, por favor, deseche todo aquello, absolutamente todo aquello que le desvíe la atención de Cristo. Cualquier lectura, cualquier cosa que permite que ingrese a su mente o a su corazón, deséchelo. Literalmente escudriñelo y bótelo. Queridos amigos, es posible tener seguridad en quién es el Hijo de Dios porque tenemos ya la Escritura. Ahí usted tiene el testimonio más que suficiente. Búsquelo, créalo, vívalo. En Cristo, queridos amigos, es posible tener seguridad de mi relación con Dios. Sí le pido algo. Deseche todo aquello que ponga desesperanza en su futuro. Todo aquello que no añada a su fe, y abrace aquella certeza de la vida eterna, de que es escuchado. Querido amigo, si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida, tiene respuestas. Pero aquí quiero hacer 4 preguntas claves. 4 cosas que quisiera que por favor se vaya meditando en esta mañana. Y la primera es si su vida da testimonio de que tiene al Hijo de Dios. Segunda pregunta que quiero hacerle. ¿Su vida da testimonio que tiene victoria sobre el pecado? Su vida sí da muestra, fruto de que tiene victoria sobre el pecado. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Su vida da testimonio de que tiene seguridad en quién es Cristo? ¿Está seguro de saber quién es Cristo? Cuarta pregunta. Si su vida da testimonio de que tiene una relación genuina con Cristo. Yo quisiera leerles lo que el apóstol Pablo un día dijo. Y dijo así: examínense a vosotros mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No se vayan hoy sin examinarse a ustedes mismos si han nacido de nuevo, si han creído en el Hijo de Dios, si hay victoria sobre el pecado, si hay seguridad de quién es Cristo para usted, de que si tiene seguridad, si tiene una relación con Cristo. No se vaya hoy sin examinar su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Señor, porque a través del apóstol Juan has hablado tanto a nuestro corazón. Señor, y la verdad es que todos los que estamos aquí batallamos contra el pecado, todos los días. No hay momento que no tengamos que batallar en contra del pecado.
Y a veces Satanás puede ser tan astuto de querernos decir que no vamos nunca a poder hallar victoria sobre el pecado. Y yo te ruego, Señor, que esa verdad no sea digerida en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino que la verdad que aquellos que han nacido de Dios vencen al mundo, y esta es la victoria sobre el mundo, es nuestra fe. Tener la certeza, Señor, que toda aquella batalla que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, sea esta de cualquier índole, Señor, podamos levantar bandera de victoria, porque en Cristo es posible, Señor, no darle rienda suelta a nuestro pecado. Podemos perdonar, podemos amar, podemos tener santidad. Nuestra vida es transformada, no por nuestro poder, sino por tu poder. Por eso te ruego, Señor, que esa verdad, que aquellos que han nacido de Dios vence al mundo, permanezca en nuestro corazón, firmes, inamovibles, que podamos tener aquella certeza cuando la tentación venga a nuestra vida, de que no vamos a ceder, porque hemos nacido de nuevo. Señor, y de la misma forma, te pedimos, Padre, que aquellos que han creído también en ti, podamos tener la certeza de quién es Cristo. Señor, vivimos en un mundo que quiere desviar nuestro corazón y nuestra mirada de ti. Tantas filosofías que existen el día de hoy que se mezclan en la propia iglesia. Es nuestra oración, Señor, que para nosotros sea suficiente y más que suficiente tu palabra y la dirección de tu Espíritu. Que podamos venir a ella y consultar en ella, aprender de ti, a refugiarnos en ti por lo que tu palabra nos enseña. Porque ahí está el testimonio de la verdad. Señor, y que podamos tener certeza de nuestra relación contigo. Y esta es mi oración, Señor. Si en este lugar hay personas que aún no han experimentado el nuevo nacimiento, Señor Jesús, sé tú trayéndolos a tu verdad, abriendo sus corazones, su entendimiento, para que comprendan cuál es su estado frente de ti. Si aún la condenación pesa sobre sus corazones, si aún en sus vidas aquella factura que nos pasa el pecado, aún tienen que pagarlas, Señor, muéstrales a Cristo y cómo tú, siendo el perfecto sustituto, pagaste por ellos para darles reconciliación y vida eterna. Que pueda haber en ellos la certeza de la eternidad y la certeza de ser escuchados, Señor. Y yo quisiera aprovechar esto que nos enseñaste acerca de orar por otros, Señor, porque en nuestra iglesia esta semana ha habido golpes duros y nos unimos, Señor, en oración por aquellos que están siendo quebrantados en su salud. Ponemos delante de ti la vida de las hijas, Señor, de nuestros hermanos, quien hoy se encuentran en la clínica. Las dos, Señor, justamente están atravesando un embarazo y las dos con noticias que tal vez no son alentadoras, pero hemos confiado en ti, Señor, y que somos escuchados. Padre, te rogamos, Señor, que tú des sanidad a Santiaguito, que es el bebé que está en el vientre de nuestra hermana, que permitas que sus riñones, Señor, puedan funcionar correctamente. Que lo que sea que también esté molestando a María Luisa en su cuerpo también pueda hallar sanidad, Señor. Quisiera pedirte por Juan y su madre, por sanidad, Señor. Te rogamos por sus vidas. Te pedimos, Padre eterno, que ellos puedan conocerte, puedan amarte, pero puedan recibir de ti también respuesta. Te pido por Hugo, el hermano de Gilbert, Señor. Y te pido por todo aquel que esté atravesando alguna dificultad en cualquier área, sea esta en su salud, en lo económico, en lo familiar. Señor, sé propenso a nuestra necesidad. Señor, y trae aquella respuesta que necesitamos de parte tuya. Señor, te rogamos que seas tú la roca donde cada familia aquí representada construya su hogar. Que tú bendigas, Señor, a los varones de esta congregación, dándoles, Señor, aquella fortaleza que necesitan, aquella sabiduría que necesitan para la crianza de sus hijos. Señor, y a las mujeres, a las madres que también representan los hogares de esta iglesia, la fortaleza y la sabiduría necesaria para que junto a su esposo puedan, Señor, construir un hogar basado en ti, que puedan con sabiduría guiar a sus hijos, Señor, para que puedan crecer como
Niños, Señor, que conozcan y tengan temor de Dios en sus corazones. Y oramos por los hijos de esta congregación para que puedan experimentar a sí mismos un nuevo nacimiento y puedan conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias por tanto amor y misericordia que nos das. Todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, veo que los directores